te veo ahí. Y buenas tardes, Ángela. Ángela desde México, ¿verdad? Sí, así es, desde la Ciudad de México. Aquí Pues estamos. muchísimas gracias por haber aceptado este conversatorio. Muchísimas gracias. Hemos leído cosas tuyas, también desde las amigas de Tras las Huellas de Sofía. Siempre nos llegan muy buenas cosas tuyas y es un gusto para nosotras tenerte hoy entre nosotras para poder compartir sobre Sor Juana Inés de la Cruz, la mujer tan increíble. Y también Marisa Vidal, otra compañera nuestra de aquí, de la Revuelta de Mujeres Eseira, en Galicia, que es una mujer muy interesada siempre por las genealogías femeninas. Y su último libro... Hola, hola. Hola, Marisa. Con tu último libro que estamos gozando mucho. Entonces, bienvenidas a todas, también a todas las personas que son habituales en este conversatorio, en estos coloquios. Pues si queréis, empezamos un poco, si os parece, la presentación. Empezamos presentando a... Vamos a hacerlo por orden cronológico, si os parece, y empezamos por Eseria. ¿Vale? Empezamos por Eseria. Perfecto. Nuestra interlocutora con Eseria, que es María Luisa Vidal Collazo. María Luisa es una gallega insigne, nació en Corme, en un pueblo de la Costa de la Morte. No sabemos si conoces esta zona, Ángela, pero es realmente maravillosa. Es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Santiago de Compostela y diplomada en Ciencias Religiosas por la Universidad Pontificia de Comillas. Es madre de dos hijos y una hija que también es de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia y está divorciada desde el año 2004, nos dice ella. Ha trabajado también muchos años como misionera seglar en Ecuador, como profesora de secundaria, impartiendo clases de religión católica y actualmente como profesora de física y química. Forma parte desde el año 1998 de la Asociación Mujeres Cristianas Galegas, Eseria, y actualmente forma parte de la comisión coordinadora. Y también desde el año 2003 es secretaria de la mesa de redacción y del consejo de la revista Encrucillada, revista galega de pensamiento cristiano. Y ha publicado numerosos artículos, es una gran defensora de la lengua gallega, numerosos artículos en gallego y luego también en castellano, ¿no? Tiene también algunas publicaciones como Donas danos a memoria, 10 años de la Asociación Mujeres Cristianas Galegas en el 2007, una obra que es de autoría colectiva. También otra genealogía contemporánea muy interesante en Gracia Vidal Estévez, profeta de fe y galleguidad, no lo sé decir en galego, perdóname Marisa, ¿vale? También de autoría colectiva. Y as mulleres falamos de teología, espacio de teología feminista en el 2012, que también es una obra de autoría colectiva. Y luego ella ha publicado más recientemente Eu son Eseria, lectura feminista de un viaje no século IV, ¿no? Publicado inicialmente en gallego y posteriormente traducido por ella misma al castellano. Y su último libro es también de autoría colectiva, La revuelta de las mujeres en la Iglesia, Alcén la veu, ¿no? Bueno, pues tenemos el gusto que estés hoy con nosotras. Nuevamente, gracias, ¿no? Y Ángela Trejo Hager, es también para nosotras un gustazo tener este primer encuentro contigo online. Nació en Estados Unidos, pero llegó muy, muy pronto a México, con 2 años. Realizó estudios en la ciudad de Guadalajara hasta obtener el grado de licenciatura en Historia por la Universidad de Guadalajara. Estudió diplomado en tanatología, ofrecido por el Seminario Luterano de Augsburgo, y en la Ciudad de México obtuvo el grado de licenciatura en Teología en el Seminario Luterano de Augsburgo y la maestría en Ciencias Bíblicas en la Comunidad Teológica de México. Es una de las primeras pastoras ordenadas en la Iglesia Luterana Mexicana y ejerce el pastorado, no sé si sigues en la misma iglesia, en la Iglesia Cristo, en dicha denominación. No sé sí, si así es. Sí. Y ha trabajado y trabaja en las materias de historia de la Iglesia, Biblia, hermenéutica bíblica feminista,
género, liturgia, y actualmente es también la coordinadora del seminario luterano, de un seminario luterano, siendo la primera mujer en ocupar este espacio, y es una de las coordinadoras de la Red de Mujeres de Justicia de Género para América Latina y el Caribe de la Federación Luterana Mundial. Es autora de un libro que ya solo el título apetece un montón adentrarnos en él, Agar, Memoria Corporal del Encuentro con Dios, y ha colaborado en las revistas Christus, Sofías y Oikodemein, con artículos especializados en la cuestión de género, ¿no? Pues muchas gracias de nuevo. Y si os parece, lo que solemos hacer siempre es una primera parte más expositiva, ¿no? Lo hacemos por orden cronológico, ¿no? Para dar a conocer estas genealogías, ¿no? Empezaríamos por Eseria, ¿no? Y a continuación, Ángela nos presentaría a Sor Juana Inés de la Cruz y luego abriríamos al diálogo, a las preguntas, a la conversación. Muchísimas gracias a las dos. Gracias. Pues Marisa, Gracias, Pepa. Bueno, pues empiezo yo. Os comparto pantalla porque así no me estáis mirando la cara continuamente y hay cosas más interesantes ahí. A ver si. ¿Sí veis? Todavía no. Ahora sí. Dios. Ahora sí. Ahora sí. La sororidad en el itinerario de Egeria. Bueno, pues para poder hablar de Egeria, elegí un poco volverme sobre el tema de la sororidad. La sororidad tal y como nos la presenta Egeria, ¿no? Un poco por ir dando una luz distinta, ¿no? Me hace mucha ilusión que sea hoy, precisamente, 17 de mayo, el día de esta charla y de esta presentación, porque tal día como hoy, hace 160 años, publicaba Rosalía de Castro Cantares Galegos, que fue un poco el aldabonazo para el movimiento que se llamó el rexurdimento de la cultura gallega, ¿no? Entonces, pues que el Día das Letras Galegas, que es hoy, estar aquí hablando de una galega, galaica, pues eso, me gusta especialmente. He llegado hasta Egeria, con el apoyo sororal, como bien indicó Pepa, de mis amigas y compañeras, la Asociación Mujeres Cristianas Galegas Exeria, ¿no? Recientemente, en Santiago de Compostela, pues la Corporación Municipal aprobó llamar Plaza Exeria a un espacio urbano en la ciudad y, bueno, pues yo a raíz de eso publiqué el libro de Euson Exeria, que os citaba Pepa. Este libro, pues un poco servía para mostrar la figura de Exeria, ¿no? A quien llegue a la plaza y la vea. El libro está ilustrado con acuarelas de Solepite, que voy a proyectar también alguna hoy. Bien, ¿quién es Exeria? ¿Quién es Egeria? La escultura que tenéis ahí es la escultura que se puso en la plaza y ya nos da pistas de quién es esta mujer, ¿no? Una silueta recortada en el horizonte, caminando hacia el nacimiento del sol. Egeria es una puerta por la que pasar, bajo un firmamento coronado de estrellas y en los que se leen los nombres de sus amigas, Lumen Meu, Domina Dominae. A sus pies, una frase sacada de su itinerario, que dice: quiero que saibades, donas e irmás venerables, quiero que sepáis, señoras y hermanas venerables. Y alrededor del círculo de la base se aprecian los nombres con los que se denomina Egeria en los distintos códices medievales: Eteria, Aeteria, Egeria. Egeria es una mujer que vive y experimenta la sororidad. Así que recogiendo las recomendaciones... Perdonad, si estás enseñando una escultura no se ve. No sé si estás pasando diapositivas. No. Sí, pasé. Pues no sé. Ahora sí. Sí. ¿No veis ahí un par de fotos? Ahora sí, sí, gracias. Bueno, pues esta es la escultura de la que os hablo, ¿no? Egeria es una mujer que vive y que experimenta la sororidad, ¿no? Entonces, bueno, pues recogiendo la recomendación de Elizabeth Schiller Fiorenza, me he permitido un poco de hermenéutica de la sospecha y un mucho de hermenéutica de la creación activa para descubrir, para todas, pistas de sororidad que nos ayuden a situarnos como mujeres feministas en el siglo XXI.
La de Egeria es la historia también de un códice perdido y encontrado. Hasta el siglo XIX solo había un par de pistas sobre su existencia. Esta carta que estoy proyectándoos ahí, que el abad Valerio del Bierzo destinaba a unos monjes, a los que le recomendaba leer el itinerario que escribiera Egeria 3 siglos antes. Perdona, Marisa, ahora sí, ahora ya sí, proyectada. Perfecto, disculpa. Van con retraso. Sí, van con un poquito de retraso. Van con retraso, por lo que veo. Sí, no pasa nada. Bueno, perfecto. Pues eso, ahí tenéis... Nada. Esta sería la primera pista, este códice del siglo VII, esta carta del siglo VII, y la segunda era pues un códice que escribe de Liber de Locis Antis, que escribe Pedro Diácono en la abadía de Monte Cassino en el siglo XI, que es una guía de Tierra Santa. Él no estuvo en Tierra Santa, pero copia fragmentos del texto de Egeria, y así lo dice, ¿no? Con estos datos llegamos a 1884, cuando un investigador italiano, Gianfrancesco Gamurrini, encuentra en la ciudad de Arezzo el Codex Aretinus 405, un códice copiado en el siglo XI en el Monte Cassino, al norte de Italia, en el que contiene un amplio fragmento del itinerario de Egeria. Faltan hojas al principio y al final, y también alguna central, pero el texto está dividido en dos partes, claramente. La primera, que recoge el último tramo de un viaje más largo, fechado entre diciembre del año 383 y junio del 384, y una segunda parte donde describe diferentes celebraciones litúrgicas que se celebraban en esa época en la ciudad de Jerusalén. Bueno, pues del escrito de Pedro Diácono y de las referencias de la propia Egeria sabemos que el viaje había empezado en el año 381 en la provincia romana de Galaecia. Egeria cruza el sur de Francia. ¿Veis el mapa? Lo estoy poniendo ahora ahí. Sí, sí, perfecto, Marisa. Egeria cruza el sur de Francia por la vía narbonense hasta Roma. En Roma, seguramente por mar, llega a Constantinopla y de allí va a Jerusalén, donde se establece un periodo por lo menos de un año, y desde donde hace viajes cortos para visitar diferentes lugares que va recogiendo en el diario. Lugares que son citados en escrituras canónicas y apócrifas que Egeria ya conoce. Bueno, para centrar un poco el relato, una mínima cronología de este tiempo, es bueno recordar que el siglo IV, el cristianismo pasa, en algo más de 70 años, de religión perseguida a religión permitida y a única religión oficial del Imperio Romano. Es el siglo en el que se redacta el credo, en los concilios de Nicea y Constantinopla, y se empieza a asentar la autoridad de la Iglesia en Roma. Estos procesos no están libres de tensiones, ¿no? Que en Galaecia, pues en la provincia de Galaecia, se saldan con el ajusticiamiento de Prestiliano, obispo de Ávila, que es un exponente de la diferenciación de las costumbres cristianas que no resultan aceptables para la ortodoxia que se quiere imponer desde Roma. El siglo IV acaba con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, lo que culturalmente hablando pues supone la transición del mundo antiguo al mundo medieval. Hechos históricos aparte, es necesario tener en cuenta, cuando hablamos de Egeria, la distancia que nos separa a nosotras, las mujeres del siglo IV. La diferencia es de la forma de ver el mundo que tienen las mujeres del siglo IV y la nuestra. Sabemos que las mujeres en Galaecia, en ese tiempo, reciben herencias, gestionan bienes, representan en sus comunidades, pero eso no sucede en otros lugares del Imperio Romano. Por otra parte, la modernidad también nos hizo creer un poco, nos dio una visión del mundo antiguo así un poco cerrado, ignorante, y es una visión bastante discutible, ¿no? Sin extenderme mucho en esto, porque tampoco hay tiempo para tanto, quiero, bueno, pues destacaros un poco que hay un rasgo social en el mundo antiguo que me parece importante, y es la capacidad para la hospitalidad, que está en las antípodas de nuestro individualismo capitalista. Bien, avanzamos. En su escrito, el escrito que tenemos, el fragmento que llegó a nosotros, Egeria nos cuenta un viaje. Para poder entender el texto es necesario que nos imaginemos la situación en que fue escrito. Día tras día, después de una jornada de viaje, de la emoción de encuentros y nuevos saberes, Egeria coge pluma y pergamino y hace anotaciones en su diario. El fragmento que llegó a nosotros se inicia el sábado 16 de diciembre del año 383 en la cabecera del valle del monte Sinaí, volviendo a Jerusalén después de haber visitado Tebas y Alejandría. A continuación, desde Jerusalén viaja a Nebot,
donde Moisés avistó por primera vez la tierra prometida. Pasa por Libias, el lugar según donde la tradición dice que Moisés escribe el Deuteronomio. En Nebot visita el sepulcro de Moisés y la estela de la mujer de Lot. Luego, entre febrero y marzo del 384, viaja a Cárneas, en Jordania, pasando por Sedima, la ciudad de Melquisedec, por Enón, donde según la tradición bautizaba a Juan, y Tesbe, la ciudad del profeta Elías. Visita el sepulcro de Job y vuelve a Jerusalén. Entre marzo y abril del 384 hace un viaje más largo, va a Mesopotamia de Siria. Aquí anuncia que se cumplen 3 años desde su primera llegada a Jerusalén. Sube al norte, cruza el río Éufrates, va a Edesa, allí visita el sepulcro de Tomás y el palacio del rey Abgar, un texto apócrifo. Luego va a la ciudad de Abraham, a Harán, donde están el sepulcro de San Elpidio, de Nechor y Batuel, el padre y el abuelo de Rebeca, y llega a la frontera con el imperio persa. Su intención era ir a Ur de Caldea, la patria de Abraham, pero no ve prudente cruzar el límite entre el imperio romano y el persa, entonces se contenta con visitar el pozo de Jacob y volverse a Antioquía. En marzo del 384 inicia el viaje de regreso a su tierra. Va a Seleucia, al sur de la actual Turquía, se desvía ahí un poco, ¿no? Como veis, para saludar a la diaconisa Martana y visitar la cueva de Santa Tecla. Luego va a Constantinopla, pasando por Capadocia, Galacia, Bitinia, Calcedonia, y finaliza el relato hablando de su intención de viajar a Éfeso para visitar el sepulcro del apóstol Juan, ya de camino a su tierra. Bien, como veis, un viaje maratoniano. La segunda parte del itinerario recoge, como os decía, las principales celebraciones litúrgicas de Jerusalén, los oficios litúrgicos del día, de la semana, y las celebraciones de todo un año litúrgico. Pero para hablar de sororidad yo no me voy a referir a esta parte del texto, me voy a centrar más en la primera, en la del viaje, en el relato del viaje. Bueno, en el siglo IV se inician oficialmente las peregrinaciones a Tierra Santa, ¿no? La peregrinación sobre todo es por motivos de devoción, no es hasta finales de la Edad Media que se hará con motivos expiatorios o penitenciales. Las peregrinas son mayoritariamente personas anónimas que buscan dar testimonio de su devoción, enriquecerse espiritualmente. Con todo, también en este tiempo no todas las voces son partidarias de peregrinaciones. Gregorio de Nisa, por ejemplo, desaconsejaba a los monjes peregrinar porque lo consideraba una devoción fanática y supersticiosa. Pero vamos a ver cómo los intereses de Egeria van mucho más allá que la simple devoción. Lo de Egeria no es solo peregrinar, hay algo más. Aquí la tenemos. Egeria se define a sí misma con esa frase: yo que soy muy curiosa. Es una afirmación con la que me quedo. Todo su periplo parte del interés por aprender, de su curiosidad. Sus objetivos son muy concretos, ahí los tenéis. Le interesa profundizar en su experiencia religiosa, sí, pero también le interesa mucho, y tiene un interés científico, por describir la Tierra Santa, descubrirla y describirla, la tierra citada en los textos canónicos y apócrifos que conoce, contrastando y aumentando datos que ella ya posee. También recoge mucha información sobre las primeras celebraciones litúrgicas, costumbres festivas, ritos cristianos. Egeria es la primera referencia histórica de liturgia y de calendario litúrgico. Y documenta también el movimiento monástico, ya consolidado, con unas normas más o menos establecidas, el tránsito entre la vida eremítica y la vida cenobítica. Y después, pues visita los primeros templos cristianos que se erigieron en Jerusalén. La Anástasis, que es el patio de la Veracruz, y el Martirium, los edificios construidos en el lugar de la crucifixión y enterramiento de Jesús, la Ecclesia Elegans, que le llama ella, en Getsemaní, y Eleona, la capilla de la Ascensión, que está en la zona más alta del Monte de los Olivos. Esos son sus intereses. Todo el escrito de Egeria, y esto es lo que a mí más me llama la atención y me toca y donde más me centraré hoy, todo el escrito de Egeria está dirigido a un grupo de amigas y compañeras, mujeres con las que comparte conocimientos de escritura, mujeres con las que comparte interés por conocer, mujeres con las que comparte vida y experiencia religiosa. Bien, pensar en una comunidad de mujeres dedicadas al estudio tampoco es nada tan raro en el mundo antiguo, ¿no? Sabemos que Marcela en Roma tenía una comunidad de mujeres dedicadas al estudio bíblico, que también Paula la Mayor en Belén tiene fundada otra comunidad de este estilo, un poco después de que Egeria esté en Belén precisamente. Entonces no es algo extraño. La forma de narrar de Egeria sí que es particular.
En ella vemos horizontalidad. No se aprecia en el escrito jerarquías ni ningún tipo de ascendencia, tanto masculina como femenina. Habla siempre en femenino y habla a sus compañeras, a las que llama con esas acepciones que tenéis ahí y otras muchas. Las llama sobre todo señoras, hermanas, luz de mi vida, dueñas de mi alma, venerables hermanas, siempre en femenino. Entonces no cabe duda de que el grupo al que se dirige es un grupo estable de mujeres con hondo interés religioso y cultural. Hay cariño también derramado en ese escrito. Hay un interés por describirles todo lo que va encontrando en su camino, por hacer crecer este colectivo. Egeria es una maestra cuidadora y sabia. En sus palabras no hay superioridad, sino que hay acompañamiento. La suya no es una autoridad desde el poder, la potestas, ¿no?, que se puede atribuir a una superiora, sino que es una autoridad que hace crecer, que acompaña, que da vida. Esto es un rasgo inequívoco de sororidad. Por otra parte, hasta 26 veces repite la expresión «me fue necesario», por lo que podemos deducir que el recorrido que hace Egeria no es casual, ha sido preparado y ha sido preparado en grupo. Egeria va dando cuenta de un plan de viaje previamente establecido por todas. Aunque viaja sola, probablemente integrada en grupos de peregrinos, el itinerario corresponde a una misión, a un envío. Por eso escribe como si sus compañeras viajasen con ella, haciéndolas partícipes de manera directa de todo lo que va descubriendo. Egeria llama a sus amigas sorores en repetidas ocasiones. Si a esto sumamos tres rasgos, horizontalidad, confianza, participación común de descubrimientos que hace, podemos ver que estamos ante una comunidad sororal. Abundando un poco en este camino, encuentro aún otras características que me hacen pensar en lo que hoy conocemos como sororidad. La primera es la sororidad en libertad. Una premisa indiscutible en la relación sororal es la libertad. Milagros Rivera Garretas, en Signos de Libertad Femenina, nos dice que la modernidad y posmodernidad se esforzaron mucho en inculcarnos a las mujeres una idea masculina de libertad, la libertad individual o individualista, libertad que en el mundo se mide en términos de progreso ininterrumpido, en expansión sin límites, como sin sentido, alienando así a muchas mujeres al olvidar o perder el sentido relacional de la libertad, un sentido que la cultura europea premoderna supo valorar y atesorar, y que es lo que distingue a la libertad femenina, que es una libertad relacional, no individualista. Bien, pues Egeria, como buena mujer premoderna, pone esta libertad de la que habla Garretas en juego. Se puede rastrear esta forma de libertad no solo en la soltura con la que se desenvuelve en los diferentes espacios, sino, y esto es mucho más importante, en su deseo de conocer puesto al servicio de otras. Con libertad y sabiduría aprende, pregunta, valora todo lo que las personas le aportan. Su trabajo y afán no está en función de sí misma, sino en función de las otras. Otras van a leer lo que ella escribe, y eso la anima a hacerlo lo mejor que sabe y puede. Cuando Egeria investiga, está ejerciendo esa libertad relacional, está construyendo sororidad. Y esta es una sororidad pegada a las raíces. El siglo IV es tiempo de despertares culturales en diversas regiones del Imperio Romano, como he dicho. De hecho, en este tiempo surgen en Galaecia grandes pensadores y teólogos cuyo nombre pues, pasó a la historia, ¿no? Pero este es también el tiempo de una distancia cada vez mayor entre el latín culto y el latín vulgar. El latín culto solo lo leen y entienden las personas que se mueven en los círculos de poder. El latín vulgar, con sus ricas variantes debidas a los hablares prerromanos, son la herramienta de expresión del pueblo. En el itinerario, Egeria está alejada de las retóricas cultas. Usa giros y expresiones propias de su tierra, de Galaecia. Por eso su escrito también despierta hoy curiosidad entre filólogas y lingüistas, que lo ven como el primer paso entre el latín y el portugués, el gallego, ¿no? Está fuera de toda duda el elevado nivel cultural de una mujer que a finales del siglo IV se desenvuelve sin problema en latín y en griego, y que además hasta parece saber algo de siríaco. Una mujer que, como podéis leer ahí, se alegra hondamente cuando le regalan un libro, pensando además en compartirlo con sus hermanas, ¿no?, con sus sorores. Así celebra, por ejemplo, ¿no?, ahí lo tenéis, cuando recibe las cartas apócrifas de Abgar. Bien, esta forma que tiene Egeria de entender la sabiduría es lo suficientemente universal como para fijarse en lo local. Su universalidad se da en ese latín vulgar, tosco, poco normativo, que en su tierra
Todo el mundo puede entender cuando lee o cuando se lo leen. Desde abajo, escribe Egeria, y también desde abajo es desde donde se trenzan las redes de la sororidad, redes que se tejen para englobar a otros, para no dejar a nadie fuera. Egeria no espera que las lectoras se eleven hasta su altura cultural, sino que define su estilo en complicidad con las personas para las que nadie escribe. No escribe para desarrollar doctos conocimientos, sino para ser entendida por la mayor cantidad de gente posible. Este es también un rasgo de sororidad, una prueba de esa alianza desde abajo, conectada con la tierra, con la cultura popular, un ponerse en la piel del otro, de la otra, para que todos tengan acceso al conocimiento, para que los saberes circulen. La de Egeria es también una sororidad de ojos abiertos. Y esto va un poco en línea con lo que estaba contando antes. Egeria busca lo que tanto para ella como sus amigas leyeron en sus libros, ¿no? Tiene referencias previas de todo lo que visita y ahonda para ellas en los detalles que desconocen. Pero cuando encuentra algo que no concuerda con sus datos, insiste en aclaraciones. Esto se advierte, por ejemplo, y ahí lo tenéis, cuando busca la estela de la mujer de Lot. Bueno, ya sabéis la historia del Génesis, ¿no? La mujer de Lot es la que se vuelve a mirar la destrucción de Sodoma y Gomorra y queda convertida en estatua de sal. Esta historia es un signo de la censura patriarcal de las mujeres, claro, además, ¿no? Y dio lugar en la antigüedad a numerosas leyendas. Egeria y sus amigas la conocen, así que la busca afanosamente, pero como veis no la encuentra. En este y otros episodios descubrimos a una Egeria que practica una sororidad de ojos abiertos. No se lo cree todo sin más. Su piedad, su fervor, no obnubilan su capacidad de razonar. La de Egeria es una búsqueda integral, que pasa por el tocar, por el estar en la vida, pero también por el conocimiento crítico, un conocimiento que comparte con otras y le aclara a sus hermanas. El cariño que tiene Egeria por sus errores es limpio, no tiene engaño, no quiere que vivan en la ignorancia, no alimenta una piedad acrítica. Muy importante esto. Además, hay otro de los retos actuales que tiene la sororidad, ¿no? En el que me reparé un poco, que es ¿qué pasa con estas diferencias que tenemos entre nosotras de raza, credo, clase, territorialidad, edad? Cuando las diferencias son grandes, la sororidad es como el puente que nos iguala a todas, ¿no? Pero ¿cómo apartar con las diferentes, con las excluidas incluso? ¿Cómo desmontar estructuras de exclusión, las estructuras de exclusión en las que habitamos? Yo veo a Egeria que sale al encuentro de esta cuestión en la única persona a la que llama por su nombre en todo el itinerario y que presenta como amiga, Martana, diaconisa y superiora de varios monasterios en Seleucia. Ahí tendréis el trozo de texto en el que habla de ella, en que la saluda. Es importante destacar el hecho de que Egeria conoció a Martana en Jerusalén, en el tiempo en que estuvo en Jerusalén, donde vivió establecida por lo menos un año, ¿no? Os decía. Y que en el viaje de vuelta a su tierra se desvía de la ruta que la llevaría a Constantinopla para pasar por Seleucia y visitar a Martana y a su comunidad de mujeres. Para conocer a Martana, Egeria necesita conocer a sus compañeras y amigas, estrechar lazos entre círculos de mujeres. Hannah Arendt, en su obra La vida del espíritu, dice sobre la necesidad, y escribe sobre la necesidad de cultivar las dos esferas vitales, el ámbito público y el ámbito privado. Dice Arendt que no se puede conocer a una persona si no se conoce su vida interior, si no se entra en su hogar. Así es como conoce Egeria a Martana, en su comunidad, en su vida privada. Es desde ese conocimiento profundo que presenta a sus amigas la grandeza espiritual de una auténtica alma gemela en la que se reconoce y descansa. Al nombrar a Martana, por otra parte, la está incluyendo en el círculo de sororidad que forma Egeria con sus amigas. Es más, ese compartir vida que protagonizan las dos mujeres extiende la red de sororidad de una esquina a otra del mundo entonces conocido. La mutua alegría del reencuentro es un signo claro de una sororidad cómplice que atraviesa fronteras culturales y políticas para acoger a la otra, a la diferente, tratándola como amiga. Y la sororidad en Egeria llega más lejos incluso que ella misma, porque esa alegría de ese saludo también nos podemos incluir nosotras en ella, las que leemos el itinerario y participamos de sus saberes, rompiendo fronteras del tiempo. Resulta paradójico, por otra parte, y esto es un dato cierto, ¿no?, que de Martana hoy no sabemos nada fuera de estas dos líneas que le dedica Egeria en su diario, ¿no? Es difícil encontrar datos sobre mujeres en el siglo IV. Ahí la ATE tiene una colección Alecella donde hay unos cuantos títulos sobre esto que os recomiendo encarecidamente. No quiero también pasar por alto el tema de la corporeidad dentro de la sororidad.
La sororidad se construye con cuerpo, se acuerpa. Egeria nombra y se alegra con Martana de un modo particular que no volvemos a ver en todo el viaje. No nos cuesta nada imaginar el abrazo en que se pudieron haber fundido estas dos amigas. Sin cuerpos no podemos construir alianzas. Sin saber dónde estoy, qué siento, qué me pasa, sin reconocer en la otra dónde está, qué siente, qué le pasa, no se pueden construir lazos de sororidad. La sororidad entra por los poros, ¿no? Se hace carne, acampa entre nosotras. También la sororidad busca referencias. Necesita construir un nuevo orden simbólico. Tenemos que buscar nuestras genealogías, nuestros referentes de autoridad, fuera del orden simbólico patriarcal. Nos cuenta María Zambrano que cuando Antígona entierra a su hermano Polinices en contra de la ley de la ciudad, y que le va a costar la vida desobedecer esa ley, ella está obedeciendo una ley anterior. Polinices y Antígona son hijos de la misma madre. En la madre que se reconocen, reconoce Antígona a su hermano, ¿no? Esto mismo nos pasa también a las mujeres. Cuando construimos nuestros espacios en el mundo, tenemos que reconocer a nuestras madres, buscar nuestras genealogías. En Seleucia, la tierra de su amiga Martana, Egeria busca también referencias de autoridad femenina. Por eso va a Isauria, a orar ante la tumba y leer el libro de Santa Tecla. Otro referente interesante, Los Hechos de Pablo y Tecla, es un texto apócrifo muy popular, que pasó por diferentes censuras entre los siglos II y IV. Está claro que Egeria lo conoce. Tecla era una mujer apóstol, predicadora, maestra, que bautizaba. Por eso esas censuras. La historia de Tecla la cuenta muy bien Elisa Estevez en el libro Así nació el cristianismo. Tecla, en su vejez, ha sido maestra espiritual, ahí donde está ahora Egeria, ¿no? Egeria, 3 siglos después de su muerte, va a su tumba a visitarla. Tecla es un referente del papel activo de las mujeres en la primera iglesia. Que Egeria y sus amigas la conozcan es signo de que esta comunidad de sorores tiene referentes de igualdad eclesial en un tiempo histórico en el que el papel de las mujeres en la iglesia está en claro retroceso. Que vaya a su tumba a leer las actas y orar, a hacer silencio, es un signo de sororidad que busca sus raíces. La soror Egeria busca para sus sorores y amigas, incluyámonos ahí también nosotras, referencias y genealogías femeninas. No perdamos de vista que Egeria está peregrinando los orígenes. El suyo es un viaje de retorno hacia las fuentes de la vida y la palabra, ¿no? Un camino hacia aquella igualdad primigenia, aquella sororidad que sostenía las comunidades, ¿no? Que se ofrece sin capacidad para imponerse, en completa gratuidad. La sororidad que alimentaba las primeras comunidades cristianas, en las que no había esclavo ni libre, hombre ni mujer, judío y griego, porque todos eran uno en Cristo Jesús. Otro rasgo interesante es que es una sororidad de comensalidad abierta. Hoy, pensándolo así, desde el siglo XXI, nos parecería impensable viajar como lo hace Egeria, sin llevar una buena bolsa de dinero o sin llevar unas buenas reservas hoteleras hechas ya antes de salir, ¿no? En las presentaciones del libro, cuando voy por ahí hablando de Egeria, es raro que nos salga esta cuestión, ¿no? Que me pregunten, ¿cómo sostenía Egeria? ¿Egeria entonces era rica? Bueno, no podemos ver a Egeria con las premisas de nuestra sociedad capitalista e individualista. Egeria viaja en el siglo IV, cuando las comunidades cristianas están presentes en el territorio romano, del Imperio Romano. La acogida era su distintivo, y lo es incluso ahora, ¿no? Porque incluso ahora, en siglo XXI, con un ambiente social tan adverso, las comunidades de fe son para muchas de nosotras oasis de acogida, ¿no? Por eso no es difícil, o yo lo veo así, no me es difícil imaginar que a donde llegue Egeria pueda haber una comunidad que la acoja, en la que se presente y sea bien recibida. Este sentirse sostenida por los hermanos y hermanas en la fe se ve muy claramente ahí en el texto que os puse, que es cuando en el monte Sinaí los monjes le ofrecen eulogias, las frutas que los y las eremitas cultivaban y ofrecían a quien les visitaba. Este término eulogia, que designaba los alimentos compartidos en los primeros banquetes eucarísticos. En el siglo IV, Egeria lo usa para referirse a los presentes que reciben los peregrinos de manos de los eremitas. Es una palabra nueva, que ella aprende y transcribe en Egipto, pero es un gesto bien conocido de compartir vida y fe, alimento material y espiritual. La sororidad nos sostiene, nos alimenta sentadas a la mesa común. Toda la tierra y lo que produce es obra de Dios,
y nuestra es la gestión de los dones recibidos. Podemos hacer que circulen o podemos hacer que se queden en pocas manos. Sentadas en el banquete a que hemos sido invitadas, nos sentimos hijas, acariciadas por la mano de Dios, Madre y Padre. Nos resulta difícil imaginar el viaje de Egeria en este ambiente de circularidad, de acogida, de hospitalidad. Egeria, la enviada, participa y se alimenta del trabajo y los saberes que otras personas le ofrecen en forma de enseñanza, cobijo y alimento. La hospitalidad de las comunidades en un mundo antiguo es un bien que tenemos que rescatar y dignificar si queremos establecer sociedades de cuidados regidas por parámetros de sororidad. Otro aspecto que me interesa es el tema del cultivo de la interioridad. Veis que cada vez estamos yendo un poquito más al hondo, ¿no? La sororidad es una relación que nos implica desde lo más hondo de nosotras mismas. Aunque se pueda dar como una simple alianza de iguales que busque un objetivo común, como por ejemplo lo define Marcela Lagarde, podemos llevar la sororidad a planos más profundos para construir relaciones que nos den medida, que nos pongan en juego. Así, María Zambrano, volviendo a ella, habla de buscar los claros del bosque, los lugares de encuentro con nuestro yo más profundo, en los que estar a solas con nosotras mismas, para podernos construir como personas libres que salen al encuentro de otras personas. Y ahí podemos entender aquella libertad relacional de la que hablaba antes, ¿no? El deseo de conocer que mueve a Egeria no se sitúa solo en el nivel intelectual. También es sed de participar de experiencias de espiritualidad, de recrear y ensanchar para sí misma y para las otras, sus hermanas, espera que tengo que pasar de diapositiva, la hondura de su interioridad. Egeria busca y construye para sí y para otras esos lugares de hondura interior a medida que va descubriendo y avanzando y abriendo espacios de silencio en su viaje. En cada lugar que visita, la vimos antes, la vemos orando, haciendo el silencio necesario para ahondar en cada nuevo hallazgo. Cuando el día se va acabando, hace de nuevo silencio y recoge todas las experiencias vividas en la jornada, las pasa por el corazón y las escribe para sus obreros. Así, ahí tenéis el relato de cómo acaba esa primera parte del viaje. Desde este lugar, dueñas mías y luz de mi vida, mientras escribo esta vuestra caridad, ya tenía el propósito de ir en nombre de Cristo a Éfeso. Si después de esto aún estaré viva, y si además podré conocer otros lugares, lo referiré a vuestra caridad, o yo misma presente, si Dios se digna concedérmelo, o ciertamente os lo comunicaré por escrito, si otra cosa me viene al espíritu. Entre tanto, señoras mías, luz de mi vida, dignaos acordaros de mí, sea que esté viva, o sea que haya muerto. Egeria se mueve en libertad. Entiende su libertad humana y finita como bien comunitario, necesitado de cuidado. En las comunidades a las que llega y en las que descansa, experimenta que la incertidumbre y la contingencia humana en la que todas vivimos puede ser subsanada, puede ser alimentada y sostenida. El viaje es posible gracias al cuidado y la hospitalidad de comunidades que se rigen por principios de sororidad. Son comunidades y personas concretas, anónimas también, las que la sostienen, las que hacen posible un viaje que a nosotras hoy nos parece impensable. Un viaje inevitablemente pasa por momentos de incertidumbre, de debilidad, de cansancio, pero en el escrito no hay lugar para la desesperanza. Al contrario, en los momentos difíciles, cuando aprieta el cansancio, Egeria convoca a sus sorores, que la sostienen en la distancia. Conjurar la presencia de las amigas le da confianza, la anima. Su círculo de mujeres es su primera referencia comunitaria, por eso apela a ellas. En momentos de incertidumbre, busca la fuerza en las amigas. Aunque el viaje sea duro, sabe que no está sola. La sororidad la sostiene. Así que, bueno, pues hasta aquí llega mi intervención hoy. Con esta reflexión os dejo. Si hay algún comentario, pues lo anotáis y lo hacemos al final, ¿no? Creo que ahora le dejo la palabra a Ángela Trejo para que nos cuente de otra gran mujer, que es Sor Juana Inés. Y yo voy a dejar de compartir mi pantalla, a ver si sé cómo, y vuelvo otra vez. a... Bueno, no sé cómo se hace esto ya, pero... Ah, sí, veo aquí un botoncito. Muchas gracias, Marisa, y hacemos un salto de siglos
y de lugar para encontrarnos con esta grandísima mujer y todavía insuficientemente desconocida e incluso malinterpretada muchas veces a través de Ángela Trejo. Muchas gracias, Ángela. Muchísimas gracias por la oportunidad de encontrarme en este espacio, que de manera increíble pasaron los meses desde que recibí la posible invitación y parecía tan lejos, y cuando voy recibiendo los correos cercanos dije, Dios de mi vida, ya es hora. Y bueno, siempre es un placer poder estar aquí. Le voy a pedir que si pueden ir poniendo mi PowerPoint. Es solamente un punteo, yo voy a ir explicando un poquito más, pero quiero que podamos ir viendo unas imágenes que se hicieron de ella, como para que también vayamos observando cuál era la mirada que se tenía y se tuvo de Sor Juana Inés de la Cruz a lo largo de su tiempo en que ella vivió, y después cómo se le fue viendo, ¿no? Hay un anónimo que se encuentra y se llama El alma mortificada, y es muy interesante cómo la colocan en esta pintura, colocando en el personaje de Sor Juana una mujer que sufre mucho, una mujer que está bastante mortificada, como es la palabra. No sé si la palabra sea suficiente para entender la angustia que quien la pinta observa en ella o quiso ver en ella, que generalmente cuando nosotras nos encontramos con pinturas que fueron hechas por varones, pues va muchísimo de lo que este varón quiere decir o desea plantear. Desde mi punto de vista, muchas veces se modifican algunas emociones y sentimientos o forma de ser de mujeres que son retratadas, y solamente refleja lo que se quiere decir de parte de un varón o de parte de un sistema patriarcal. Y uno puede encontrar, sin ser experta en arte, pero sí como historiadora, uno puede encontrar que en el tiempo o en el momento en que vemos pinturas o escritos de mujeres de tal siglo, realmente es el deseo del sistema patriarcal, el deseo de la iglesia de ese momento y de la sociedad por cómo quieren ver a las mujeres. Colocar a Sor Juana así es minimizarla, y es no observar todas las grandes sabidurías que esta mujer va a tener. Y comienzo así pues a trabajar un poco de este personaje. Si podemos pasar a la próxima, por favor. Y hago un pequeño recorrido, solamente como parte de su biografía, cómo se habla de esta mujer como una representante de la literatura castellana del siglo XVII. Se le considera una poeta mexicana y se considera que su fama se pudo extender por América y España. Su verdadero nombre era Sor Juana Inés de Asbajes. Nació en la ciudad de San Miguel de Nepantla, 12 de noviembre de 1651, y nos da aquí pues los nombres de su padre y de su madre. Muy pronto, a la edad de 8 años, es llevada a la Ciudad de México, porque la zona de Nepantla queda de la capital de México más o menos como 2 horas. Y en el espacio donde ella nació, pues no había posibilidad de una educación básica, y menos para mujeres. Pero parece ser que los padres les angustia mucho que su hija no pueda tener la preparación básica, porque se dan cuenta pues que ella tiene posibilidades, y aprende latín. El latín fue un idioma que se hereda obviamente por la colonia, cuando nosotros somos colonizados por España, y el latín suple a los idiomas indígenas a fuerzas, pues se tuvo que aprender latín, y todos los indígenas de esa época lo tuvieron que aprender. Y cosa interesante, a partir de la lingüística, para los indígenas no fue tan difícil aprenderlo, porque hay algunos sonidos o algunas estructuras que coincidían, pocas, pero coincidían. Y bueno, como también fue un idioma
que se impuso por parte de la Iglesia Católica Romana a esta región, bueno, entonces el latín para este siglo ya era muy común, más en el área académica y en el área religiosa. De hecho, todavía aquí en México hay una rama de la Iglesia Católica Romana llamada Tridentina, que sigue haciendo toda su misa en latín. Es una de las ramas que no pierde esta manera de hacer sus liturgias. Pudo aprender pues el latín y leyó mucho y adquiere un verdadero dominio en el arte de la poesía. Se considera que ella tiene un alto dominio del latín y a la hora de poder estudiar sus poesías a partir de su métrica, ella logra las décimas, que es la construcción de las frases, de tal manera que se considera que son impecables en el manejo del latín e impecables en toda la estructura gramatical y la poesía de aquella época. Sor Juana va creciendo y va teniendo grandes logros y a sus 15 años ella va a entrar al convento de Santa Teresa de Antigua de Carmelitas Descalzas y después va a pasar al convento de San Jerónimo. Sí, podemos pasar a la otra imagen, por favor. Ella tiene una gran oportunidad en este convento de leer, de tener acceso a los mapas, a la ciencia. Y una de las cosas que sucede, bueno, yo creo que ustedes son expertas en la cuestión de los conventos, y ahora que mi compañera Marisa hablaba de los conventos, pues justo en el siglo IV ya hay toda una creación de estos espacios donde la Iglesia lo que hace es tratar de enmarcar y de sujetar a hombres y mujeres, pero bueno, hablando de mujeres, para que no estuvieran en los caminos o en las calles hablando del Evangelio, sino lo que hacen es sujetarlas. Pero es muy interesante que en los conventos va a haber la oportunidad de una reflexión teológica increíble, que no siempre se conoce, y como ya Marisa nos hablaba, pues cuesta mucho trabajo encontrar documentos, pero existe una gran reflexión teológica en los conventos. Es fascinante los conventos y aquí los conventos van a ser, entre otras cosas, espacios de reflexión teológica, pero también apoyos para educación básica para niños y niñas, mucho tiempo, hasta 1857, cuando existen unas leyes de reforma donde hay una separación iglesia-estado y entonces coartan mucho de esta posibilidad. Ella va a tener la oportunidad de escribir, de seguir estudiando, y es muy interesante cómo se le permite, porque la mayoría de las mujeres que estaban en este espacio, bueno, estaban dedicadas sí a la piedad, a la cuestión de la cocina, siempre había un espacio para sembrar, para poder cultivar esos ejercicios espirituales, y ella logra tener, a veces escondidas, a veces castigada, pero siempre tiene como esta oportunidad de conectarse. Y la gran ventaja que ella tenía es que sabía leer y escribir. Eso es algo que tiene desde niña esta posibilidad. Si no lo hubiera tenido, igual ahí lo hubiera podido hacer. Ahora, pudiera quitar tantito el PowerPoint porque voy a generar otra cosa y después regresamos. Muchísimas gracias. Yo quiero también ubicar un poco desde lo histórico, porque cuando nosotras nos acercamos a Sor Juana Inés de la Cruz, ya tenemos en México toda una gran influencia de lo barroco español. Esta manera artística, histórico y cultural. El barroco español va a tener como características generales, entre muchas otras cosas, toda una intención desde la parte de la iglesia, desde la parte religiosa, de mostrar a la sociedad que había una riqueza, que había un poder, y entonces desde la parte de la arquitectura uno puede notar la carga
en cada una de las fachadas de las iglesias, de flores, de columnas con muchas flores y plantas. En la parte de la literatura, interesante el movimiento que se da, y solo nombro a algunos colegas de ustedes del país, como Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Juan Ruiz de Alarcón, quienes son los exponentes máximos, o así se les considera, del barroco español en cuanto a la literatura y la poesía. Las características que vamos a encontrar en este barroco español es la pérdida de la confianza en los ideales neoplatónicos del Renacimiento. Aquí hay un ajuste de lo que significaba ver ahora la realidad, y cada uno de estos autores que yo mencioné y más, pues van a tener una a lo que estaban observando. Hay cierta preocupación, hay un desencanto por el mundo. Ya estaban las colonias de parte de la monarquía española, ya estaban conquistadas, ya tenían el control de todo, estaban teniendo muchos problemas con Portugal. Portugal constantemente se revela esa situación, con una historia que seguramente ustedes conocen mejor que yo, pero hay problemas. Pero la iglesia también está teniendo una crisis. Ya había pasado el tiempo de la Reforma Protestante, había habido toda una separación en Europa Central, que había pegado también a la parte de España, y por supuesto que tiene que haber un desencanto. Desde que había líneas teológicas, artísticas, literarias, en donde se reclama al poder y a la iglesia que ellos tenían el control de todo, después nos movemos a la centralidad del ser humano, hombre y mujer, donde el ser humano va a ser el centro de toda la reflexión. Pareciera ser que ahora de nuevo hay este desencanto y el ser humano no está tan en el centro, no hay esta oportunidad de poderse mover. Incluso cuando una revisa cuáles son el papel de la mujer en el barroco español, otra vez está muy permeado por la visión de los hombres para mujeres en cuanto a cómo las colocaban dentro de su movimiento en la sociedad. Bueno, todo eso llega a México, por decir México ahorita, ¿no? Pero llega para el siglo XVII. Y el barroco español va a sufrir una transformación de este lado. Y el barroco mexicano, como se le llama después, es una respuesta de resistencia ante la colonización española. Sí, y entonces cuando se empiezan a construir los grandes templos, las grandes catedrales que ahora tenemos aquí en nuestro país, y uno observa el barroco mexicano, que es una respuesta y es una resistencia, es porque fue construido por los indígenas. Y colocan, uno de los grandes aportes es la colocación de las caritas de los ángeles con piel oscura, ya sea en las pinturas, pero estos ángeles con caras más de acá, más de esta reflexión, y entonces se empiezan a ver como estas posturas, es decir, no estamos tan de acuerdo en lo que ustedes nos colocan, pero queremos poner nuestra propia mano. Y se empiezan a estilizar un poquito más otro tipo de plantas, de frutas. En cuanto a la literatura, va a suceder lo mismo, ¿sí? Y Sor Juana Inés de la Cruz puede ser colocada en esa resistencia ante un barroco que estaba, una literatura desde el barroco que estaba imponiéndose a este contexto de México. Primero porque es una mujer, segundo porque está colocada en un espacio religioso y ella va abriendo estos caminos para encontrarse con otras posibilidades. Tercero, porque se atreve a hacer crítica a la iglesia también. ¿Sí? Y cuarto, solamente por nombrarlo, sí, logra tener una conexión con los virreyes que llegan en la época en la que ella está en la Ciudad de México, en el convento, y se conecta con el poder
de una manera tan interesante que le da la libertad de poder escribir, de poder reflexionar, de poder criticar. No se puede zafar de su gran confesor que la acompaña constantemente, pero un confesor rudo y cruel que constantemente la quiere parar, la quiere detener, pero que también sabe dialogar con ella, porque reconoce la sabiduría que genera en cada una de sus palabras y de sus posiciones. Quiero hablarles de las visiones, no visiones de sueños, sino cómo una autora llamada Linda Egan observa en Sor Juana la apertura que va a tener y la crítica que va a generar a partir de la manera como se nombra a la divinidad y cómo a partir de su poesía, que quedara como entre líneas, Sor Juana va colocando estos discursos y este vocabulario y este nombrar de manera distinta. Y bueno, voy a dar algunos ejemplos. Cuando Sor Juana se refiere a la Trinidad, pues casi siempre es Padre, Hijo, Espíritu Santo, de una manera muy, muy tradicional. Y para la autora Linda Egan, ella sugiere que los nombres que Sor Juana utiliza para hablar de la Trinidad son nombres andróginos que servirían para un Dios femenino como para una deidad masculina. Entonces, en Sor Juana vamos a encontrarnos que ella va a decir, Dios es el Ser Supremo, autor divino, es el centro, es la mente divina, majestad infinita, divina esencia, sumo poder, eterna sabiduría, entre otros tantos nombres que ella va a colocar. Generalmente la figura de la Virgen María, bueno, en México, y bueno, en todo el mundo, pero bueno, en México tiene toda una serie de advocaciones y de nombres, y ella también, la Virgen María, la va a llamar como la emperatriz suprema, reina soberana de los cielos, absoluta señora de todo lo creado, maestra divina, árbol de la vida, Minerva divina, o sea, haciendo alusión también a la obra de los clásicos, la luz matutina, la luciente aurora, cosa que no era común en la época. No había una variedad de nombres, y menos desde la academia o desde lo teológico. Para Sor Juana, se observa en ella la libertad en la que va a ir construyendo lo que era su entorno en cuanto a lo religioso, en cuanto a lo teológico. Ensalza la autoridad de María, la va a poner como cabeza de una estructura religiosa muy importante para ella, y piensa que María pues va a estar muy cercana, de acuerdo a la teología católica, muy cercana al ser de Dios o al ser de Jesús. Otra parte importante en ella es que va a declarar que el Espíritu de Dios puede ser también la espírita o va a ser femenino, ¿sí? No se queda solamente en decir María puede ser también un espíritu, una cuestión femenina, sino que va a colocar el Espíritu de Dios de manera femenina, y eso pues podemos entender que por eso constantemente la van a estar por lo menos no persiguiendo, porque ella siempre va a estar en el convento protegida, pero sí la van a cuestionar demasiado, ¿no? Constantemente le van a estar haciendo muchas preguntas y por supuesto castigándola y diciéndole que esas cosas no se deberían de decir. Se salva varias veces de la hoguera, porque aquí en México teníamos a la Santa Inquisición presente, era un filtro cruel contra todas aquellas personas que pensaran de manera distinta, pero ella se salva por la relación que tenía con los virreyes, porque al final de cuentas la Iglesia Católica, a pesar de que pelea mucho con Sor Juana, la mantiene porque sabía que era alguien importante y no podía callarla nada más porque sí.
constantemente la llamaron hereje, y ella le daba mucha risa y decía, bueno, si ustedes me llaman hereje porque voy a hablar de Dios como una mujer, de Dios como alguien que puede ser una madre, pues entonces sí soy hereje. Entonces argumentaba de una manera increíble y casi siempre ganaba, ¿no? O sea, no había una manera en que la pudieran callar. Y algo que sí sucede, escuchando a Marisa y cómo Exeria puede tener toda la relación y lograr la sororidad y siempre basada en las comunidades, me puse a pensar cuando te escuchaba, si de verdad Sor Juana hubiera tenido una comunidad más amplia de mujeres, ¿hasta dónde hubiera llegado? Ella no siempre tiene esa posibilidad a pesar de que está en el convento, porque la mayoría de sus compañeras están haciendo otras tareas, otras situaciones. Muchas de ellas, pues mejor se hacen a un lado porque no se quieren meter en problemas con la autoridad. Y la única conexión que va a tener es con Leonor, con la esposa del virrey español, y es con ella con quien dialoga. Incluso se habla de una relación amorosa entre ellas dos. Es acusada, pero pues nunca les pueden comprobar nada. Se protegen muchísimo o el poder mismo de la virreina las va a proteger. Pero ella, a pesar de que este convento abre puertas para cuando hay cuestiones de alguna peste o alguna enfermedad, Sor Juana trabaja muy en solitario, escondida en algún rincón o en su cuarto, escribiendo, leyendo, escribiendo. Entonces, no he oído yo mucho que la trabajen como una mística, pero creo que puede ser vista desde ese punto de vista, porque ella trabaja mucho en su interior, constantemente lucha con ella misma. Todos los días y muchos de sus escritos se va a preguntar si estaba bien lo que está haciendo, si estaría bien su trabajo de la lectura bíblica, si estaría bien estudiar latín, estudiar a los clásicos, atreverse a tener algunos sermones que ella misma va realizando, atreverse a cuestionar toda la teología y la cuestión de la iglesia. Entonces es una lucha interna que comparte con Leonor y con su confesor. Pero gracias a este confesor que escribe cuestiones, cartas para decirle constantemente que se calme, que se tranquilice, que recuerde que ella es una mujer que va a servir, gracias a él sabemos mucho del pensamiento de Sor Juana, porque como era su confesor y lo podían compartir, entonces la lucha interna que ella tiene toda su vida refleja también su soledad, y que no es una mujer por el contexto en el que ella se está moviendo, no es una mujer que viva, a pesar de estar en un convento, que viva en una comunidad o en una cuestión sororal de ese tipo. Y eso es pues algo interesante en cómo va a trabajar constantemente desde la parte interna. Ahora, vamos a ver que ella va a escribir, tiene un escrito que se llama Donde Dios todavía sea mujer, que esa es otra cosa que la va a hacer, la va a poner en el ojo del huracán y que van a luchar muchísimo, porque uno de los momentos en que la van a acusar y la quieren colocar en la hoguera, entonces ella escribe y dice, bueno, está bien que el fuego me consuma y que me vaya a un lugar de Dios y compasión, donde Dios todavía sea mujer. Es increíble cómo, a pesar de la situación en que la van acusando, ella todavía refuerza y reafirma cómo Dios es mujer, cómo Dios puede ser mujer, y si la van a condenar por eso, lo aceptaría porque se iba a ir al lugar donde Dios era mujer. No la queman, ella muere por un cuidado que se hace a las personas de la Ciudad de México, que hay una peste y ella se contagia y muere en el convento. Ahora sí le voy a pedir si me pueden volver a poner el PowerPoint, por favor, en la siguiente imagen.
Hay una parte importante que vamos a observar en su vida misma. Hay muchas obras de parte de ella con poesías. Lo más famoso es Hombres que acusáis a la mujer, que no es lo único, que es incluso se ha trillado esta frase, pero cuando uno puede leer toda la poesía, pues es una crítica a todo el poder que las personas tienen y sobre todo a todo el poder que tienen los varones. Logra realizar un ejercicio muy interesante. Tal vez no podemos decir que ahorita sea una teología feminista como tal, que se trabaja aquí en el siglo XXI, pero sí tiene estas líneas muy claras en donde logra conectar cómo esta visión patriarcal que se maneja desde la iglesia, pues se conecta también con todos los poderes y con los poderes dentro de la sociedad. Ella sufre los embates de esta cuestión machista, de esta cuestión patriarcal, pero pues siempre va a tener, ahí sí yo vería una sororidad con Leonor, la que es la virreina, que la va a proteger aun cuando los virreyes regresan a España, va a tener la protección de ella, y allá en España la virreina intenta por todos los medios sacar una obra de las poesías, que muchas fueron escritas de Sor Juana a Leonor. Intenta por todos los medios que se pueda sacar un libro. Le cuesta mucho trabajo, a pesar de que ella podía colocar toda la cuestión económica, pero no era muy fácil. Incluso hay pinturas que son autorretratos que la misma Sor Juana Inés se hace de ella. No es experta en la pintura, no tiene la conexión y la técnica para hacer una figura humana, que eso es de lo más difícil en el arte, ¿no? Las medidas exactas para que los pies no salgan chuecos y todo, pero ella lo hace. Pero es muy curioso que cuando estas pinturas son vistas en público e incluso se llevan a España, nunca dicen que es de ella. No dicen que es de ella. Dicen que es, y colocan el nombre de un autor masculino para que pudiera moverse. Es hasta después que se reclama y, bueno, yo coloqué alguna en el PowerPoint, no sé si se pudiera como revisar, cómo es muy interesante cómo ella se observa a sí misma en contraparte a la primera imagen que yo les presenté de cómo se le veía a ella, ¿no? Entonces, si la pudiéramos ver. ¿Lo veis? No. No, sí, No está parece que proyectado. mi PowerPoint se niega a ser presentado. No, ya. No te A preocupes. invisibilizar. Aquí estamos. Ok, entonces esa es como se le veía. Y si pasamos, creo que es la cuarta imagen. Ajá. Bueno, aquí hay una posible influencia de Sor Juana en Frida Kahlo. Frida Kahlo es una actriz, perdón, es una pintora mexicana del siglo pasado, y hay un gran auge en decir que Frida Kahlo también pudo haber tenido algo de influencia de Sor Juana Inés de la Cruz, y hay incluso estudios muy interesantes, y esta pintura que fue, creo que se llama Almas Gemelas, y alguien, Michelle Ortiz, una artista mexicana en el 2018, esta pintura no es original. La pintura original son dos Fridas Kahlos, pero Michelle Ortiz, que hace todo un estudio de la influencia de Sor Juana en Frida Kahlo, coloca a Sor Juana, se parecen mucho y cómo desde el corazón se conectan. Es una estudio que era una imagen que les quería mostrar. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ok, este autorretrato fue muy famoso porque no se dice que es de Sor Juana. Y llega a Madrid, al Real Monasterio de San Lorenzo, llevado por la virreina, pero en el pasar del tiempo se quita el nombre de Sor Juana y le van colocando como varios nombres de pintores, hombres, pero pues alguien después dice,
a ver, este es un autorretrato de Sor Juana. Ella se veía así, ella se miraba desde esta manera y podemos observar su cara de manera distinta a la primera imagen. Entonces ahí también desde lo historiográfico, desde lo artístico, tiene muchísimo que ver quién cuenta o quién te ve y desde dónde te está viendo y cómo las mujeres siempre estamos sujetas a este mirar histórico de manera distinta. ¿Podemos pasar a la otra, por favor? Y bueno, algo que casi no se menciona de Sor Juana, algo curioso, ella escribe un libro de cocina. Pero bueno, en los conventos también estos espacios de la mesa compartida, del cocinar, y al menos aquí en México, hay muchas comidas tradicionales que se dice que surgieron de conventos a lo largo de nuestro país, pero la importancia de su libro, del libro de Sor Juana, es que, bueno, ella lo escribe, ella habla de cómo se pueden hacer ciertas recetas y es un aporte muy interesante para la cultura mexicana. Y en la zona de Nepantla, donde ella vive, bueno, estos, algunos moles, algunos postres que son muy de conventos, natillas, algunas jericayas, tipos de carne, cómo se fue trabajando este tipo de comidas que generalmente se servían a los grandes obispos o si alguien venía de España se preparaban platillos especiales para que ellos fueran los primeros en probarlos. Y Sor Juana pues todavía tenía tiempo de cocinar, a pesar de leer y escribir, tenía esta curiosidad, pero lo interesante de ella es que lo escribe. Por eso conocemos un poco de la parte culinaria de esta región de México. México es muy grande, pero en esta zona, ¿no? Y los moles, no voy a dar recetas, pero el mole es la combinación de varios chiles con chocolate y se hace como una pasta y se combinaba en aquel entonces con guajolote o pavo, no sé cómo conozcan el nombre de este animal, y después con pollo y que es una comida de fiesta. Si hay una boda, 15 años, bautizo, casi siempre lo más común en el país es que haya un buen mole negro y ahora hay de muchos colores y a un arroz con pollo o con guajolote. Entonces, Sor Juana coloca parte de este recetario y por ella se conservan algunas cosas. Ahora sí, ya creo que era la última, si quieres quitarla para ir cerrando la reflexión con Sor Juana. Entonces, ¿qué podemos colocar? ¿Por qué sería interesante? Yo no tengo la respuesta final, pero ¿por qué sería interesante encontrar en Sor Juana la posibilidad de seguir estudiando? Trabajando este personaje con algunas mujeres en Brasil, en la Escuela Superior de Teología, ellas iban sacando algunas sugerencias que me parecieron bastante interesantes y ellas decían, pues creo que tenemos que tener mucho interés en seguir estudiando lenguas, el latín, el griego, porque nos haría falta internarnos más en este tipo de lenguas que nos ayudaran a profundizar mucho más en estos estudios. La oportunidad de ver en este personaje para nosotras, las mujeres, poder seguir luchando y trabajando, que a pesar de todo, pues podemos estar combinando diferentes actividades académicas, pero también desde la religión y poder sacar miradas distintas para un bien común dentro de las mujeres, ¿no? Para la Iglesia Luterana, para las mujeres, la red de mujeres en las cuales yo trabajo, se pondera muchísimo el trabajo de la esposa de Martín Lutero. Ella se llamaba, Martín Lutero es uno de los reformadores de la Iglesia en el siglo XVI, y su esposa se ha visibilizado ahora porque en su mesa siempre había gente, estudiantes de la época en Wittenberg, en Alemania, y ahora trabajamos mucho algo que se llama el café de Catarina o la cocina de Catarina, y se trabaja la teología de la cocina, es decir, que desde este espacio en donde muchas veces tenemos que escribir, en América Latina no es fácil escribir para nosotras porque muy pocas veces tenemos un recurso económico,
Y muchas de nosotras tenemos que escribir al lado de la estufa, cocinando, moviéndole al mole, y te sientas y vuelves a generar la idea. Sor Juana Inés también se puede ir pensando en ese sentido, por el sesgo que tiene de la comida o de la posibilidad de estar en la cocina, pero también en el campo, en el cultivo, pero también saber latín. Claro que muchas lo pueden ver como una mujer privilegiada. Una mujer pobre, pobre, pobre en esa época y ahora no puede tener espacios de ese tipo. Entonces, ¿cómo generar también estos espacios? ¿Cómo posibilitar a las mujeres en nuestro entorno y señalar y decir que pueden hacer o tener algún recurso en ese sentido, la capacidad de reflexionar desde donde estamos paradas, desde donde estamos trabajando, y de verdad que se pueden lograr cosas muy interesantes. Yo pondría así a Sor Juana desde un rescate histórico, desde una mirada de historiadoras mujeres que pudiéramos ir señalando su vida en ese sentido, la posibilidad que ella tuvo de leer y escribir, y que tenemos que reconocer que cuando se hacen los grandes cambios a lo largo de la historia, sí es por la lucha del pueblo en común, pero que siempre se va a necesitar a alguien que pueda tener los recursos para empujar desde lo escrito, desde lo académico y desde lo teológico. Entonces, esta combinación de ambas partes me parece que puede resultar muy interesante de manera sororal, acompañado con los diferentes recursos que las mujeres podemos tener para no soltarnos de la mano y poder caminar hacia una esperanza, hacia un recurso de derechos de mujeres, en fin. Yo lo dejaría ahí porque creo que hay que tener tiempo para hablar y discutir un poco más. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Ángela, muy, muy interesante lo que nos has contado. Y ahora quizás es el momento para preguntar, para seguir compartiendo cuestiones o lo que queramos sobre estas dos grandes mujeres, ¿no? Podemos ir pidiendo la palabra y si no, si queréis para calentar, a mí se me ocurriría preguntarle a Ángela, ¿no? No has comentado porque es imposible en el poquito tiempo que habéis tenido, ¿verdad? Sobre su famosa carta Filotea, ¿no? La transgresora que es en esta carta. Si podías comentar un poquito sobre la carta Filotea, que creo que ahí es donde cuando la castigan a ir a la cocina, ella creo que ahí tiene una frase muy divertida, que creo que dice algo así, que si Aristóteles hubiera cocinado más, hubiera pensado, lo cual no estaría nada mal tampoco. Bueno, sí. si nos puedes comentar algo sobre la carta Filotea, que es como muy transgresor también ahí todo esto. Sí, la Filotea era el sobrenombre de la persona que la acusa, no no recuerdo yo el nombre del sacerdote o la autoridad de la iglesia ahorita, pero no da la cara, y cuando escribe el documento, el varón se pone Filotea, es un nombre femenino, pero el quien la acusa no da su nombre. Entonces la castiga porque ella había hecho algunas argumentaciones teológicas dudando y preguntándole a la iglesia si su poder y su autoridad eran suficientes para no permitir que la reflexión se pudiera abrir a toda la comunidad. Y sobre todo porque Sor Juana va a insistir en el nombrar a este Dios desde una postura femenina. Y miren que no tiene tantos escritos, pero eso es algo que les llama mucho la atención. Entonces, la confinan a la cocina, y entonces una de sus respuestas va a ser esta: bueno, si Aristóteles hubiera tenido más tiempo en la cocina, pues hubiera pensado de otra manera, ¿no? Y después va ampliando y va diciendo en su respuesta, pues si todos pudieran estar en la cocina, tuvieran otros procesos de pensamiento y posibilidades de poder trabajar. Yo de verdad me pregunto por qué no la quemaron, o sea, porque daba unas respuestas y entre lo divertido, pero entre lo sarcástico, pero que siempre yo creo que se sintió muy amparada por la virreina. Si no hubiera sido por ella, es probable, es ahí donde hablo a través de los enlaces, ¿no? Era una mujer de mucha estrategia,
y ella sabía que siempre iba a contar con la virreina, con Leonor, en lo sentimental, pero también desde lo político y económico un poco, y por eso se atreve y por eso perdura. Si no, creo que Sor Juana no hubiera podido durar mucho tiempo. Entonces creo que ahí son estas puentes orales, me gustó esta palabra, esta frase, también estratégicos, donde Sor Juana va a mirar y no va a soltar a Leonor, y Leonor la amaba, pero a Leonor también le gustaba mucho su reflexión, ¿no? Gracias, Ángela. Sí. No sé si alguna palabra, algún comentario que queramos hacer, que nos conecten estas dos mujeres con nuestras luchas en la Iglesia, con nuestras experiencias orales, con nuestros conflictos también, con el poder eclesiástico, con nuestras estrategias, como ha dicho Ángela. Bueno, yo deciros que me ha encantado tanto lo que nos ha contado Marisa como Ángela. La verdad es que creo que nos ha dejado a todas, ¿no?, con la boca abierta y con mucho que procesar, ¿no? Yo solo quería decir que me gustaba muchísimo este entorno que envolvía, que nos ha contado Marisa, ¿no?, a Exeria, que Ángela ha dicho, ¿no?, ojalá hubiese tenido, ¿no?, también este amparo, ¿no?, Sor Juana. Pero me encantaba porque yo veía un poco, pues hoy en día, ¿no?, en este espacio que estamos compartiendo, pues un ejemplo también, ¿no?, de que hoy en día pues tenemos estos espacios, gracias a Dios, ¿no?, que tenemos estos espacios en los que nos encontramos, en los que nos apoyamos y en los que nos podemos ver, nos podemos reconocer. Entonces me parecía así como muy evocador y me ha encantado, la verdad es que me ha encantado. Bueno, la verdad es que el itinerario de Heria da mucho juego en este sentido, ¿no? Porque ella está siempre refiriéndose a estas amigas, no sabemos quiénes eran, ni cuántas, ni dónde, pero hay ahí como una referencia continua, ¿no? Y bueno, a mí por eso eso es también lo que me llama la atención de Heria, ¿no? Lo que me llama la atención es eso, esa capacidad para avanzar, para hacer, porque hay otras que la están sosteniendo, ¿no? Y ella está continuamente hablando de ellas. Eso es precioso. A nosotras también nos pasa algo parecido, ¿no? Estamos en la revuelta, estamos en no sé qué, y sabemos que nos estamos sosteniendo unas a otras, ¿no? Eso es bueno, es precioso. Sí, quizá en eso, ¿no? Quizá en eso es un aprendizaje que es tan importante seguir haciendo, como ha dicho Ángela, ¿no? No sabemos hasta dónde habría llegado Sor Juana si hubiera tenido una comunidad sororal, y no solo una amiga o, como dicen algunas, un amante, porque en algunos ambientes de mujeres que aman a mujeres, por lo menos aquí en España, la relación entre Sor Juana y la virreina es como una referencia para muchas de ellas. Tiene un poema muy bello, creo, no estoy muy segura porque yo no soy experta como Ángela en Sor Juana, pero ese poema tan bello o esa letrilla que dice: ser mujer ni estar ausente no es llamarte impedimento, pues sabes tú que las almas ignoran distancia y sexo, ¿no? Entonces, fuera como fuera la relación entre estas dos grandes mujeres, porque lo eran, el caso es que sostuvo, como nos ha dicho Ángela, a Sor Juana, la sostuvo y la protegió de muchas maneras, ¿no? Entonces, qué importante es eso, ¿no? Que generemos como, bueno, se me ocurre a mí, ¿no?, la reflexión que yo saco, buscar, generar, tejer vínculos con mujeres, ¿no? Vínculos comunitarios, sororales, y si no, vínculos personales, pero también sororales, porque si no, el patriarcado, su idea es acabar con nosotras o bueno, o identificarnos o reducirnos a sus expectativas, ¿no? En ese sentido, nos habéis dado a conocer dos mujeres en esto muy, muy extraordinarias, ¿no? Una quizá por carencia y otra bueno, pues porque lo pudo vivir, las condiciones se lo permitieron, ¿no? Claro. La última serie que salió de Sor Juana la ponen claramente la relación amorosa entre la virreina y ella. Ahí sí no da pie a sospechas, ya está presentada completamente
la visión, cosa que casi no se habla, porque quien más habla de Sor Juana son varones, poetas mexicanos como Octavio Paz, Alfonso Reyes, y ellos no lo tocan, no tocan ese punto, pero son las mujeres que se han abordado, que la hemos abordado, quienes decimos, sí, sí, pues aquí está claro y no pasa nada, era parte de su ser, ¿no? Pero lo interesante es cómo la iglesia no la acusa de eso. Sí. La acusa por cuestiones herejes, según ellas, ¿no? Pero no la acusa de esa relación, porque había un poder encima, ¿no? Los virreyes estaban ahí, no iban a permitir que le hicieran nada. Bueno, pues no sé si queréis participar alguien más, hacer algún comentario, una provocación que nos hayan hecho estas mujeres. Y si no, si os parece, terminaríamos con uno de los poemas más conocidos de Sor Juana, al que te referías antes, Ángela, que es quizá el más conocido, por lo menos aquí en España, ¿no? Que es el de Hombres necios sin razón. Pero antes de ello queríamos recordar dos cositas, ¿no? A las participantes del seminario. Lo primero es que si alguna queréis una certificación de la participación, nos escribáis directamente al seminario, al mail del seminario, a María, para ver cómo os la hacemos llegar. La segunda es que nos da mucho gusto haber cerrado con estas dos compañeras y las mujeres que representan. Y también queremos animaros a que pinchéis un link en el correo que os hemos enviado, que es el link de la evaluación. Nos interesa mucho evaluar este curso y nos interesa mucho también recoger propuestas para organizar el siguiente, ¿vale? Entonces, por favor, os pedimos que lo hagáis y bueno, y nos animamos a seguir conversando y siguiendo estos diálogos y ojalá, como en este caso, con mujeres también cristianas de otras iglesias, como es el caso de Ángela. Muchísimas gracias, Ángela, por hacerlo. Honor. Y también de siempre. otros lugares, de otras geografías, como hemos hecho otras veces. Así que para nosotras ha sido un placer auténtico. Si queréis, terminamos con este poema, si te parece, María, o si alguna queréis decir alguna cosita más, pues dejamos un momentín por si alguien quiere decir algo. Y si no, cerramos con el poema, si te parece, María, con la proyección. Fenomenal. Gracias de nuevo a todas. Y bueno, nos han entrado muchas más ganas de leer a Seria y de interpretarla también desde nuestra propia experiencia y sobre todo también de conocer mucho más a Sor Juana, que es bastante desconocida todavía entre nosotras. Muchas gracias. Pues cuando quieras, María. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida dais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata si no os admite es ingrata, y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues, ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende, y la que es fácil enfada? Mas, entre enfado y pena,
que vuestro gusto refiere bien haya la que no os quiere y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar, y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Bueno, pues gracias de nuevo y a superar las dificultades con los hombres necios que nos rodean y a gozar con los que no son necios, que también son abundantes. Cuando vengan a México tienen que ir al convento y al museo de Sor Juana. Sí, sí. Qué bien. Gracias, Ángela. Hay tantos sitios a los que ir, Dios mío querido. La Costa da Morte, Ángela. Si alguna vez vienes por acá, la Costa da Morte, la zona donde... Tú cuando pases por Madrid no cojas el siguiente avión, espera un poco. No, le digo que nomás conozco el aeropuerto de Madrid 2 veces, pero nunca he podido salir. Pues ojalá, eso, ponernos de acuerdo. Ojalá podamos Qué lindo, conocernos qué presencialmente. lindo conocerles. Muchas Muchísimas gracias. Muchas gracias, Igualmente. Marisa. Un gusto. Gracias a Muchísimas las gracias. dos. Me encantó Gracias su a todas, presentación gracias. también. Chao. Nos vemos. Gracias. Gracias a todas. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.